El juicio masivo contra 486 miembros de la Mara Salvatrucha en El Salvador acaba de comenzar y es un proceso histórico y sin precedentes en la región. Inició este mes de abril y representa el primer megajuicio macroaudiencia única contra la cúpula de esta pandilla que aterrorizó al país por tantos años. Y por eso no me voy a cansar de repetir, esto es un hito en la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, pero que también genera intensos debates sobre justicia, el proceso debido y los derechos humanos. Y por eso, como este es un canal de análisis y donde nosotros analizamos la realidad de la manera más objetiva posible, vamos a comentar y vamos a comenzar con este video que me parece clave para entender un poco la situación y cómo deberíamos enmarcar toda crítica a este asunto. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. En El Salvador Aquí hay un elemento que uno siempre tiene que tener en cuenta en la justicia, porque estamos ante un problema real y que lo vamos a analizar profundamente en este video. Tenemos una mega causa con un número gigantesco de acusados, lo que se llama, o los medios lo están describiendo con un mega juicio contra centenares de supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha que arrancó en El Salvador. Y me río cuando dicen supuestos estos medios, es increíble. Pero más allá de eso, tenemos un problema real que vamos a mencionar aquí. 486 personas, entre ellos fundadores, miembros de la Ranfla Nacional, la máxima jerarquía de la Mara Salvatrucha 13 y cabecillas regionales. Ahora, ¿cuál es el problema desde el punto de vista legal que muchos grupos de derechos humanos están aduciendo? Y vamos a ir a este principio que usó Bukele, que me pareció realmente exactísimo, porque parte obviamente del sentido común y del sentido más profundo de justicia. A estos criminales que tenemos aquí, o a estos supuestos criminales, supuestos pandilleros, como dice la BBC, se le atribuyen más de 47.000 delitos cometidos en 10 años entre el 2012 y el 2022. Incluido, y aquí viene lo terrible, 29.000 homicidios. 29.000 homicidios. Lo tengo que censurar para que no me censure el video de YouTube, curiosamente. Pero 29.000 asesinatos y desapariciones, y este es un cargo emblemático, especialmente el haber ordenado la masacre de 87 personas durante un fin de semana en marzo del 2022, específicamente muchos recordarán entre el 25 y 27 de marzo del 2022, que fue el detonante inmediato del régimen, inmediato de este régimen de excepción. Pero también aquí se incluye crímenes como extorsión, el narcotráfico, tráfico de armas, la rebelión, el crear o intentar crear un estado paralelo. Entonces, ¿cuál es el problema desde el punto de vista legal? Bueno, se está aplicando este modelo de macroaudiencia, juicio masivo a líderes de la Mara Salvatrucha, una macroaudiencia o un juicio colectivo masivo. Y muchos críticos dicen no se puede aplicar un juicio colectivo masivo por crímenes que fueron individuales, ¿no? Esto ha sido permitido por reformas al Código Penal y la Ley contra el Crimen Organizado que fueron aprobados en la Asamblea Legislativa a finales del año 2025, y es así que todos estos acusados básicamente de manera colectiva participan virtualmente desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CICOT, una mega cárcel de máxima seguridad, y hay 73 personas que están siendo juzgados en ausencia porque están prófugos, 73 personas que todavía no los encuentran. Ahora, en este caso particular, la Fiscalía dice que tienen pruebas muy abundantes que van a pedir las penas máximas, incluida la cadena perpetua, que entrará en vigor próximamente para este tipo de delitos. Yo desconocía que no tenían pena perpetua en El Salvador, lo cual es una locura teniendo en cuenta el tipo de crímenes, y por eso obviamente hay que celebrar que exista la pena perpetua. Ahora, hay un problema fundamental aquí que muchos están diciendo, y es no se puede juzgar colectivamente cuando las condenas van a ir por temas individuales. ¿Y cómo se va a demostrar
quiénes fueron realmente los que cometieron cada uno de estos 23.000, por ejemplo, asesinatos en este proceso. Miren, aquí hay un problema muy fundamental y que voy a volver a eso al final del video cuando analicemos en profundidad. Pero básicamente, como lo decía, y vamos a escuchar nuevamente porque me parece realmente importantísimo para entender este problema. Garantizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Cuando estás en una situación muy difícil, donde hay grupos que han cometido actos atroces, pero es muy difícil, incluso supongamos que sea verdad, difícil determinar quién fue realmente el que cometió tal crimen atroz, cómo podemos probar efectivamente, porque aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente: mataron a 29.000 personas, tenemos a los 480, pongamos, acusados que fueron partes de ese grupo criminal, pero al momento de demostrar quién fue que mató a cada una de estas no lo podemos hacer. Entonces vamos a condenar a todos los que fueron parte de eso. Alguno dirá, bueno, por aquí hay un problema de justicia profundo. Y es verdad. Pero hay otra cuestión que está por encima de eso. ¿Cuándo tenemos? Porque estamos ante una disyuntiva muy grande. Estamos ante un problema real. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante una situación así? Es algo que yo lo he tratado, de hecho, con un poco más de profundidad y con toda la crítica y el análisis aristotélico dentro de la academia. En la academia tenemos un curso de ética y especialmente tenemos un curso de ética donde hablamos acerca de uno de los elementos: qué hacer cuando no sabemos cuándo tenemos que actuar, qué hacer cuando nos encontramos ante una situación en la cual hay un problema legal, un problema moral y especialmente un dilema. ¿Qué hacemos ante un dilema? Donde no sabemos si hacemos una cosa está mal y si hacemos la otra también está mal. Bueno, esto lo van a encontrar aquí en la academia. ¿Pero a qué voy con todo esto? Que ante las situaciones de dilemas, y es lo que aquí resuelve de una manera muy simple y muy eficaz y de mucho sentido común Bukele, es que ante una situación donde uno, supongamos que es verdad, no sabemos qué hacer ante esta situación, hay que dar siempre la prioridad a la víctima, al ciudadano inocente. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Y aquí está el problema, porque muchos dirán, bueno, ¿qué pasa si una de esas personas es inocente? ¿Qué pasa si una de esas personas nunca apretó un gatillo? ¿Qué pasa si esa persona es condenada ahora a prisión perpetua por crímenes que personalmente no cometió y se los juzga de manera colectiva? La otra opción es liberarlos. Pero aquí tenemos un problema fundamental también. Porque incluso en el caso de que porque la justicia humana a veces no es perfecta y podemos cometer errores, hay un principio fundamental y es el de que tenemos que liberar a millones de personas. A millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Esto es la clave que hay que entender aquí. Esto es la clave que hay que entender aquí. Y por eso también hay otra respuesta de Bukele que me parece muy, pero muy interesante porque tiene que ver con la defensa. Bukele defiende los juicios masivos a líderes pandilleros y los compara con los procesos contra los nazis en Nuremberg. Y vamos a ver este comentario que él hace aquí, que me parece muy importante. Miren, Reuters, esta agencia de noticias canadienses, le hace una crítica muy profunda a este tipo de juicio, a estos supuestos pandilleros, dice ahí. En un juicio, todos los que están siendo procesados aquí son miembros de esta pandilla MS-13. Criminal terrorista. Aquí están los líderes de las pandillas. Individuals who for many years caused mourning and pain to our society. Sujetos que por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad. Vemos ahí este juicio virtual, masivo, colectivo. The type of inmates being processed here are members of the criminal structure MS-13. Ahora, una cosa interesante que responde aquí Bukele a todo esto, y es lo siguiente, a ver, tenemos un problema fundamental, y es que, dice ahí, el antiguo sistema jurídico funcionaba muy bien, pero solo en la Europa que existió entre finales de la Segunda Guerra Mundial y el COVID. Y esto en solo
básicamente 5 países, en menos de otros 5 países, fuera de Europa, ¿no? Pero ese sistema ya no funciona. Los sistemas jurídicos de hoy responden a contratos sociales y estos, por definición, varían de una sociedad a otra y cambian constantemente. Sin embargo, ni siquiera estamos aplicando un sistema diferente aquí. O sea, Bukele está diciendo, no estamos aplicando un sistema diferente de lo que ocurrió. Estos juicios masivos y el enjuiciamiento de los líderes de las organizaciones criminales, ¿no?, por los delitos cometidos por sus miembros, no son una innovación jurídica. Bukele está diciendo, acá no estamos haciendo nada nuevo. Son una doctrina reconocida en el derecho internacional y es lo que se llama como responsabilidad de mando. Y fue aplicada, de hecho, por los países aliados en los juicios de Nuremberg. Es decir, en los juicios de Nuremberg, es bien interesante, y es algo que aquí Bukele no lo menciona, pero me parece muy importante notarlo también como un corolario a esto que él dice, y es lo siguiente: cuando los jerarcas nazis y los médicos, porque también la mayoría de los que fueron ahorcados fueron médicos que hicieron experimentos con seres humanos, tal vez no sabían ese dato. Los que siguen la academia lo saben porque lo hemos hablado y lo hemos explicado en profundidad. Ahora, una cosa interesante es que los juicios de Nuremberg, los condenados, cuando se sentaron en el banquillo, su defensa fue la siguiente: nosotros seguíamos un orden legal, no hicimos nada ilegal. Y tenían razón, no habían hecho nada ilegal dentro del marco jurídico de la Alemania nacionalsocialista. ¿Cuál es el tema entonces? Que los jueces de Nuremberg tuvieron que apelar a un código superior. Y aquí viene lo interesante, porque tuvieron que apelar, al menos por primera vez en la historia contemporánea, a la ley natural. Es que hay ciertos crímenes, hay ciertos actos que tienen una connotación moral que los hace objetivamente malos siempre y en todo lugar y sin excepción alguna. Entonces, por haber participado en la cadena de mando, en la consecución de ciertos crímenes que según la ley natural, no importa lo que diga la ley, si el país te lo aprueba, lo lamento mucho, pero la ley natural está por encima. Pensemos en el caso del aborto, la eutanasia y tantos otros crímenes que hoy son legalizados. La ley natural los condena siempre. Y es más, el gran Santo Tomás de Aquino decía, la ley es ley en tanto y en cuanto respete los principios de la ley natural, porque la ley natural es la que nos dicta la justicia. Y una ley injusta nunca es ley, no puede ser ley. Entonces lo que dijeron los jueces de Nuremberg es, miren, por más que ustedes hayan seguido normas jurídicas, al no tener la connotación de la justicia que la da la ley natural, no eran leyes y por lo tanto los podemos condenar. Aplicaron la ley natural. Y es básicamente lo que el gobierno de Bukele está haciendo aquí. Están aplicando la ley natural. Hay que castigarlos a todos estos. Y este es el contexto histórico y político que nosotros debemos entender en esto que está ocurriendo aquí, ¿no? La MS-13 y el Barrio 12 surgieron en Los Ángeles en los años 80. Lo hablamos aquí, lo explicamos en profundidad en este canal en un vivo hace un par de años. Fueron todos deportados por el gobierno de Clinton alrededor del año 95. Los dejaron todos en El Salvador, los dejaron en el aeropuerto y de repente tenías a criminales sueltos que terminaron consolidándose en El Salvador como una organización transnacional que controlaba hasta el 80% del territorio salvadoreño por la extorsión y la violencia. Y es por eso que el país, luego de una guerra civil tremenda, se hundió en décadas de tasas de homicidios récord. De hecho, llegó a ser uno de los países más violentos del mundo. Y en marzo del 2022, después de esa masacre de 87 personas un fin de semana, Bukele declaró el régimen de excepción. Es decir, aplicó la ley natural. Ya está, se acabó, no importa las leyes. La ley natural nos dice que tenemos que suspender las garantías constitucionales de esta gente y detenerlos a todos sin orden judicial. Se acabó el problema. Porque era la única manera de solucionar esa crisis. ¿Qué vas a hacer? Y es una orden de excepción que se ha prolongado decenas de veces, más o menos 49 según vi hasta abril de 2026. Es decir, sigue esta orden de excepción y eso es lo que ha permitido la detención de más de 91.000 personas. Ahora, ¿cuál es el resultado más visible de todo esto y que es importante también notarlo? Y es la caída drástica en los homicidios. De hecho, curiosamente, El Salvador en este momento se ha convertido en uno de los países más seguros de la región. El SECOT es el símbolo de todas estas políticas de mano dura. Ahora, ¿cuáles son las reacciones? ¿Cuáles son las reacciones? Es interesante ver
cómo básicamente los gobiernos o grupos de derechos humanos lo presentan como un crimen contra la humanidad, ¿no es cierto? De repente estamos ante una situación en la cual todas estas personas no tienen derecho a la defensa, ¿no? Aquí es como se está llevando la audiencia de manera virtual, ¿no es cierto? El gobierno obviamente de Bukele lo está presentando como un caso de justicia histórica. Y a mí también, yo coincido en que esto, como dijo el gobierno, es saldar una deuda con las víctimas. Me parece también muy acertada la comparación de Bukele con los juicios de Nuremberg, ya que se está aplicando el principio de responsabilidad de mando, es decir, los líderes son culpables por los crímenes ordenados por su organización. Entonces no es algo inventado, es el mismo criterio usado contra los jerarcas del nacionalsocialismo, a lo cual nosotros deberíamos usar, y esto espero que le llegue a Bukele, usar de la ley natural, el concepto de ley natural que se usó dentro de Nuremberg. Porque aquí no están juzgando a supuestos inocentes, están juzgando a personas que han sido incluso consideradas como terroristas. El mismo Trump designó a la organización MS-13 como una organización terrorista. Ahora, hay unas críticas bien interesantes porque acá Reuters dice los supuestos miembros de una organización colectiva y Bukele responde, sí, estos son los supuestos miembros de esta organización terrorista, ¿no? Miren la cara de los muchachos con toda esa simbología. Con toda esa simbología. Aquí no se trata, como lo puse en Instagram, de condenar a gente por tener tatuajes. Estamos hablando de tatuajes con una simbología muy profunda que hace referencia a la pertenencia a este grupo. Y esto, obviamente, no tiene excusa. Ahora, hay muchas críticas. Organismos como Human Rights Watch, por ejemplo, Amnistía Internacional, incluso los expertos de la ONU, que esos nunca faltan, ¿no es cierto?, advierten que los juicios masivos dificultan la individualización de responsabilidades. Y es lo que decía yo al comienzo. Tenemos un problema aquí, tenemos un dilema. ¿Cómo nosotros podemos encontrar la individualización de la responsabilidad? ¿Cómo podemos hacer un examen detallado de las pruebas? ¿Cómo podemos ejercer el derecho a la defensa efectiva de una persona cuando estamos hablando de detenciones colectivas, de condenas colectivas, donde se están condenando a todos por igual sin hacer diferencia? Hay un riesgo de condenas injustas, como dijo un juez de El Salvador. El Human Rights Watch, que eso siempre están en todas estas cosas, nunca están defendiendo al inocente, ¿no? Pero el Human Rights Watch, que es una organización en realidad de defensas de derechos LGBT, que ahora se hacen los misericordiosos y empáticos con estos criminales, pero ellos dijeron que esto hace imposible establecer responsabilidades individuales con pruebas sólidas. Supongamos que sea verdad, ¿no? Supongamos que sea verdad, que sea imposible realmente establecer pruebas. Y esto lo vamos a refutar en un momento, pero veamos esto que dice Nayib Bukele. Hace unas semanas, un grupo de expertos y expertas financiados por Open Society de Soros acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU básicamente a pedir la liberación del 100% de los pandilleros arrestados durante el régimen de excepción. Miren qué terrible que sería esto. Mi gran temor, les voy a decir la verdad, es que cuando Bukele no sea presidente, algún día venga uno que los libere a todos. Y esto va a ser peor. El remedio va a ser peor que la enfermedad. Me parece a mí lo que van a hacer. Por eso cuando a mí me dicen Bukele es un dictador, se quiere quedar para siempre. ¿Saben qué? A mí me importa un comino la democracia, si la democracia va a significar lo que estaba sufriendo El Salvador. ¿Estás a favor de un dictador? No, estoy a favor de la paz. Y si la única manera en la cual El Salvador pueda vivir en paz es que tenga un dictador y que lo tenga. Que lo tenga. Condénenme y critíquenme todo lo que quieran. Pero ¿saben qué? En esos países con esas situaciones no queda otra. Total, lo que importa es que alguien que gobierne con justicia. Eso es lo que interesa. La forma de gobierno es totalmente circunstancial. Nos han lavado la cabeza con que hay que tener democracia, democracia, democracia. Miren a dónde nos ha llevado la democracia, ¿no? Estos videos
Dice Nayib Bukele, fueron vistos por el pueblo salvadoreño, lo que generó un fuerte rechazo hacia todas las ONG, periodistas y políticos que apoyaron el informe. Fue un desastre de relaciones públicas para las organizaciones de supuesta defensa de los derechos humanos. Sin embargo, al ver la reacción y ser cuestionados por la gente, su excusa fue que no defendían a terroristas, sino a supuestos inocentes. Así que decidieron intentarlo otra vez y se fueron al Congreso. Sí, se fueron al Congreso, fue un desastre. Se fueron al Congreso de los Estados Unidos. El plan era presentar al gobierno de El Salvador como un violador de derechos humanos. Sin embargo, les salió peor. Cuando les preguntaron directamente si estaban de acuerdo en que la MS-13 es una organización terrorista, no pudieron responder y luego afirmaron que independientemente de los crímenes cometidos, ellos estaban ahí para defender los derechos de esas personas. Vean el video, vean claramente cómo defienden a terroristas. Este es el video, ¿no?, de cuando los defendieron dentro del Congreso de los Estados Unidos. Vean cómo dicen que, aunque hayan cometido crímenes horribles, ellos están ahí para defender sus derechos. No lo digo yo, lo dicen ellos con sus propias palabras en el Congreso de los Estados Unidos. Que no los engañen, no están defendiendo a supuestos inocentes, están defendiendo a terroristas. Están diciendo que la MS-13 no es una organización terrorista y que sin importar sus delitos, igual ellos defenderán sus derechos. Que no quede ninguna duda. Los que buscan estos supuestos periodistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y políticos nacionales y extranjeros que los apoyan, es la liberación de estos criminales para que puedan volver a someter al pueblo salvadoreño a su régimen de terror y volvernos a convertir en el país más peligroso del mundo. Pero se dispararon en el pie otra vez. Vean el video y juzguen por ustedes mismos. El presidente ha considerado a MS-13 como una organización terrorista, lo cual le da más autoridad al gobierno para interceptar a estos grupos, estudiarlos, investigarlos y la forma en cómo ellos perpetran estos crímenes. Entonces, ¿están de acuerdo en que MS-13 es una organización terrorista extranjera? Bueno, este señor es un periodista, así que no puede opinar sobre ese tema, dice el abogado. A ver, al menos aprendí inglés y vas a ir al Congreso de los Estados Unidos a dar vergüenza. No tengo opinión al respecto, le dice el abogado que lo está traduciendo ahí. Designarlos a ellos como terroristas no los excluye de la protección de la ley. A ver, es verdad, no los excluye de la protección de la ley. Pero ahí el senador le dice, entonces estás aceptando que son terroristas. Y que está justificada. Creo que es una cuestión de política, pero los derechos humanos prevalecen. Es interesante cómo hacen malabarismos mentales, terminan reconociendo que sí son terroristas, pero que tienen derecho. Claro que tienen derecho. Claro que tienen derecho. Y de hecho, yo voy a demostrar aquí cómo el presidente de El Salvador, Bukele, de hecho, está protegiendo los derechos humanos de estos criminales al hacerles un juicio. Porque no pueden estar ahí sin condena. Entonces lo que se está haciendo es justicia eficiente para hacer valer el Estado de Derecho. Esto para mí es un avance real contra el crimen organizado. Por primera vez en la historia se juzgan las estructuras de mando, no solamente de soldados rasos, sino de los líderes. Y en contexto de pandillas transnacionales con miles de crímenes, ¿saben qué? Los juicios individuales tradicionales serían imposibles y durarían décadas. Sería imposible. Es imposible. Entonces, esto es importantísimo porque una de las cosas que hace es reforzar la disuasión y cerrar un ciclo de impunidad que duró 40 años. 40 años. Y hay que hacerlo. Es justicia. Es un acto de justicia. No es decir que estas personas, porque fueron pandilleros, entonces deben ser juzgados fuera de la ley. No, tienen que ser juzgados por una cuestión de justicia. Porque lo exige la justicia, lo exige el bien común de una nación. No se pueden dejar impunes esos crímenes, sino en qué mundo estamos viviendo. Y por eso cuenta con amplio respaldo popular en El Salvador, donde la gente tiene una prioridad que es la seguridad cotidiana. Es el poder salir en paz. Ahora, ¿tienen riesgos? Sí, y no tengo problema yo en decirlos desde el punto de vista jurídico. A ver, un problema con estos juicios colectivos, ¿cuáles son? Que los juicios o procesos colectivos pueden diluir la presunción de inocencia y pueden complicar la prueba individual. Por ejemplo, ¿cómo se demuestra la participación exacta de cada uno de estas personas en los 47.000 delitos?
Y está el régimen de excepción, ¿no? Este juicio se enmarca en ese marco excepcional, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad democrática a largo plazo. Y muchos dicen, es un precedente peligroso porque si se normalizan los juicios masivos sin garantías plenas, puede erosionar el Estado de Derecho en muchos otros contextos. Entonces, ¿es una crítica real? Sí, es una crítica real. Pero aquí tenemos un problema, es un dilema. ¿Qué hacemos? O lo juzgamos y van a la cárcel todos en un juicio colectivo por la responsabilidad de mando, que es lo que decía Bukele, por la ley natural, o lo dejamos libres porque es imposible conectar cada crimen individual, esos 47.000, a cada una de estas personas. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando estás ante un dilema así, el balance siempre debe darle prioridad a las víctimas, que son decenas de miles de familias destrozadas. Obviamente sin olvidar la dignidad del otro ser humano, sin olvidar que estas personas tienen dignidad. Pero incluso en nombre de la dignidad, a estas personas hay que tenerles una cárcel. Porque soltarlas es que vuelvan a cometer más crímenes. Entonces, la misma dignidad humana te dice, a esto hay que meterlo en la cárcel. Es más, Santo Tomás de Aquino iría un poquito más lejos, porque él va a decir, si estos presos van a estar en una cárcel que es indigno para un ser humano vivir encerrado en una mazmorra, entonces hay que... Ya está, hay que ajusticiarlo. Eso decía Santo Tomás de Aquino, en nombre de la dignidad humana. Ha cometido crímenes tan grandes que no puede estar en una sociedad. Pero su dignidad dice que no puede estar en una mazmorra. Entonces, ¿qué hacemos? Y Santo Tomás de Aquino decía, pena de muerte. Se acabó. En nombre de la dignidad humana. Curiosamente, en nombre de la dignidad humana. Ahora, la seguridad ganada en El Salvador es innegable. Es innegable. Es innegable. Entonces, ¿quieren volver a lo que había antes? Ahora, la victoria a largo plazo requiere también la prevención, el fortalecimiento institucional para que estos logros no dependan de un régimen excepcional indefinido. Es decir, el logro se va a ver cuando realmente estas personas sean condenadas y no hayan estructuras sociales, criminales que generen nuevos pandilleros, donde puedan vivir en una sociedad normal, vivir normalmente. Entonces, ¿este megajuicio es un punto de inflexión en la guerra contra las pandillas? Obviamente que sí. Marca el paso de la represión masiva a la rendición de cuentas judicial contra los cerebros de esta organización. Y si resulta en condenas sólidas y proporcionales, es decir, pena perpetua, cadena perpetua, va a consolidar la transformación de seguridad de El Salvador. Entonces, más allá de cualquier crítica, cualquier duda, cualquier dilema, esto refleja un país que tras décadas de terror pandillero está finalmente dispuesto a probar fórmulas radicales para recuperar la paz. Y en estos casos, los inocentes, las víctimas, la paz de la gente tiene prioridad. Entonces, cuando estamos ante un dilema así, ¿qué hacer? Aunque paguen algunos por crímenes que no han cometido, pero han cometido otros, pero aunque tengan que pagar de manera colectiva por crímenes enormes y algunos tengan más culpabilidad que otros, como es imposible definir eso, se entiende, como es imposible determinarlo, la otra opción es soltarlos a todos y eso no se puede hacer. Aquí la prioridad es la paz. Es la paz. Y somos todos pecadores, así que vayan ahí a purgar, que bien les va a venir también. Porque como lo decía el gran Alexander Solzhenitsyn cuando lo mandaron al Gulag, y lo mandaron siendo inocente, él dijo, seré inocente de lo que me condenan, pero todos somos pecadores, y por lo tanto voy a aprovechar este tiempo en este campo de concentración en el Gulag soviético para purgar por mis pecados. Que lo hagan ellos también, y que lo hagamos nosotros para no terminar así. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video, me gustaría que comenten, si son de El Salvador, por favor, comenten, compartan, y muchas gracias por seguir el canal.